bueno estar en esta reunión clausurando este seminario sobre un tema que creo que es crucial para el futuro de nuestra patria. Este tema de la innovación está de moda en todo el mundo, pero que nosotros debemos internalizar y adoptar como parte de nuestra cultura si queremos realmente tener un mejor futuro. Hace apenas 3 días, aquí en el otro hotel en competencia del Marriott, en el Sheraton, se estaba realizando el Congreso Nacional de Exportadores de Analdex. Y recordábamos cómo hasta hace solo 20 años Colombia decidió abrirse al mundo. Y a mí, por cuestiones de Dios y del oficio, me correspondió ser el primer ministro de Comercio Exterior en ese proceso de apertura. Y cómo lo más difícil ha sido el cambio de mentalidad, el cambio de cultura. Yo recuerdo perfectamente cuando iniciamos el ministerio, convenciendo no solamente a mis colegas de gabinete, sino a todos los empresarios y al público en general, que la apertura económica no era la ruina, que abrirse al mundo y la competencia a la larga iba a ser el único camino para sobrevivir, que si nos manteníamos totalmente protegidos, poco a poco íbamos a ir cavando nuestra propia fosa. Recuerdo perfectamente cómo la primera reunión que asistí en ese foro económico de Davos, le pedí al presidente del foro, que todavía está de presidente, el profesor Klaus Schwab, y al profesor Jeffrey Sachs, que en ese momento dirigía un estudio sobre competitividad que incluyeran a Colombia, que para nosotros era muy importante aparecer, así apareciéramos de último, en ese listado de países que medían para ver quién era más competitivo que el otro, que eso nos estimularía a que Colombia pudiera internalizar, pudiera tomar conciencia de la importancia de la competitividad. Y desde ese entonces hemos venido poniéndole cada vez más atención a ese tema de la competitividad. Y qué bueno ver que 20 años más tarde ya escucha uno candidatos a las alcaldías de municipios relativamente remotos hablando de competitividad, diciendo vamos a hacer de este municipio un municipio más competitivo. Y hablan en los comités regionales de competitividad sobre la importancia de mejorar X o Y para que de pronto pueda ser el municipio un escenario para la inversión y generar más empleo. Y fue todo un proceso con muchos obstáculos, porque cambiar los paradigmas y cambiar las culturas, cambiar la forma de enfocar los problemas no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, pero creo que se ha logrado con el esfuerzo de mucha gente, con experiencias, unas buenas, otras malas, aprendiendo las lecciones, pero hoy el país tiene plena conciencia que si no mejoramos la infraestructura, pues no vamos a ser competitivos y eso nos va a generar problemas para generar más empleo, en fin. Eso ya se logró y fue un paso muy importante. Cuando estábamos en la campaña, discutimos con Hernando José, con el ministro de Hacienda, con varios de los que me acompañaron en la campaña, cómo íbamos a diseñar nuestro plan de desarrollo, cuál era nuestra visión, qué íbamos a hacer durante los 4 años de gobierno. Y rápidamente nos pusimos de acuerdo en lo básico. Tenemos que
que hacer lo posible para mejorar los indicadores sociales, para reducir la pobreza que estamos sufriendo en ese país con un índice que es vergonzoso, uno de los países con más pobreza en el continente, siendo un país relativamente rico, reducir la desigualdad, y con ese par de objetivos, si logramos avanzar en esos dos puntos, ya podríamos sentirnos tranquilos. ¿Cómo hacerlo? Comenzamos la discusión, que fue lo que nos llevó al plan de desarrollo. Para lograr esos objetivos requerimos una serie de condiciones. Una es el crecimiento alto y sostenido, y que no puede ser un crecimiento por una sola vez, tiene que ser sostenido en el tiempo, para lograr los objetivos que han logrado muchos países que han podido crecer en el tiempo durante décadas. ¿Y cómo hacer eso? Nos pusimos a discutir. Ya esa mano oculta de Adam Smith, que todo lo hace en forma milagrosa, parece que no funciona tan bien. Hay que identificar las fuentes de crecimiento, y nos propusimos ver qué criterios utilizamos para identificar esas fuentes de crecimiento, que 20 años atrás, y esa es una lección aprendida, el país creyó en la mano oculta de Adam Smith y no escogió sectores para ayudarles a ser más competitivos. Y yo creo que 20 años más tarde eso fue un error. Fue un error porque hemos debido anticiparnos y escoger, no a la manera de Corea, de una forma tan tajante, pero por lo menos identificar, que es lo que estamos haciendo hoy con los proyectos de transformación productiva, algunos sectores donde tenemos las condiciones para ser un país con una competitividad de talla mundial. En ese proceso de ir encontrando las fuentes de crecimiento, llegamos a un raciocinio muy simple, muy de sentido común, y que fue una coincidencia de encontrar unos sectores que serían jalonadores del crecimiento, con la circunstancia de que son sectores donde Colombia está rezagada frente a países inclusive del mismo nivel de desarrollo. Y fue así como surgió el tema de la infraestructura como una locomotora. Si nosotros simplemente nos ponemos al nivel de los países que tienen nuestro mismo nivel de desarrollo, con los indicadores usuales de kilómetros de dobles calzadas por cada 100.000 habitantes, simplemente nos ponemos a tono, esa inversión y ese esfuerzo va a tener un efecto doble. La inversión jalona la economía, la construcción de carreteras, de puentes, de aeropuertos, de puertos, lo que estamos haciendo con las TICs, la banda ancha, toda la infraestructura. Eso genera un crecimiento económico por dinamismo que esa inversión le inyecta a la economía. Por otro lado, aumenta mucho la competitividad, porque ya los productos que salen de Bogotá en tractomula hasta Buenaventura, pues van a tener que pagar menos y van a ser más competitivos para exportar a Estados Unidos, al Asia, a Europa. Entonces, ahí se identificó la locomotora de la infraestructura. Identificamos otro sector donde teníamos también un rezago, un déficit grande, el sector de la vivienda. Y nos dijimos, mire, ese sector es un sector jalonador por naturaleza de la economía. Jalona, algunos dicen que 27, otros dicen que 32 industrias. Fue identificado por Longchamp Curry hace muchos años como uno de los grandes motores del crecimiento. Tenemos un déficit, hagamos un gran esfuerzo para reducir ese déficit y eso va a ser otro factor de crecimiento económico, otra fuente de crecimiento. Entonces pusimos el sector de la vivienda como locomotora. Identificamos un tercer sector donde hay un gran potencial y donde también estamos muy rezagados,
el sector agropecuario. Veíamos cómo el mundo está sufriendo una crisis alimentaria creciente. ¿Cómo va a pasar de 7 billones de habitantes a 9,5 billones? ¿De dónde va a salir la producción de alimentos para alimentar esos 2,5 billones de habitantes del mundo adicionales? ¿Y de dónde va a salir la producción de alimentos para alimentar otra gente adicional que está saliendo de la pobreza, de la China, en la India, en Indonesia, y que tiene hoy los precios de los productos básicos en sus niveles más altos de la historia? Y ahí identificamos, mire, aquí también es un sector donde ganamos por punta y punta. Por un lado, la pobreza en Colombia está concentrada en el campo. Somos de los pocos países del mundo que tiene una frontera agrícola por explotar. Toda la Orinoquía es una frontera agrícola con un potencial inmenso. Solamente para darles una dimensión del potencial que hay ahí. Hoy tenemos nosotros en Colombia el total de hectáreas sembradas en el país suman más o menos 5 millones. En la Orinoquia, después de quitar los humedales y de descontar todas esas zonas donde no se puede o no se debe producir, nos quedan para producir 4,3 millones. O sea, casi podemos duplicar el área sembrada del país, simplemente dándole un empujón al desarrollo de esa región del país. Y ahí entonces identificamos el sector agropecuario, donde también hay un pésimo uso de la tierra, 38 millones de hectáreas que están en ganadería extensiva, que podrán estar produciendo alimentos, produciendo empleo, produciendo mucho más riqueza. Entonces también ahí hay un gran potencial. Esa la identificamos como una tercera gran locomotora. Una cuarta locomotora que ya venía creciendo a tasas altas, sin mayor esfuerzo, simplemente porque es una locomotora que también encaja muy bien dentro de las necesidades mundiales. El mundo va a necesitar cada vez más energía, más minerales, entonces identificamos el sector mineroenergético como una cuarta locomotora y los incluimos en el plan de desarrollo. Y estábamos con esas 4 locomotoras, pero nos hicimos la siguiente pregunta: ¿qué pasa cuando esas locomotoras ya no tengan carbón? ¿Qué pasa cuando ya construyamos las carreteras que hay que construir, los puertos que hay que construir? ¿Qué pasa cuando ya construyamos el 1.000.000 de viviendas o el 1,5 millones de viviendas que hay que construir? ¿Qué le pasa después? ¿Qué jalona la economía? Y ahí fue cuando entró a jugar la palabra mágica de la innovación, que además coincidió también con una asamblea del BID donde la gran conclusión de todos los economistas que llegaron a esa asamblea fue la de que la productividad de la economía latinoamericana era la más baja del mundo, en los continentes, y que si queríamos tener algún futuro teníamos que aumentar la productividad de nuestra economía. Entonces dijimos, tenemos que ver cómo introducimos esa locomotora que sea realmente la más sostenible hacia el futuro y de largo plazo, que cuando las otras se queden sin combustible, sin carbón, esta nos mantenga creciendo a tasas altas, si queremos lograr los objetivos a largo plazo que nos hemos propuesto. Y así nació la innovación como locomotora. Y nos pusimos también a estudiar las experiencias de los países que han logrado tasas de crecimiento altas y sostenidas, y descubrimos que esos países, casi en su mayoría, más del 50% de su
crecimiento se explica por la innovación, por aumentos en productividad. Mientras en el caso nuestro, ¿cuánto se está explicando hoy en día? Un punto. Eso es ridículo, es absurdo, es muy bajito. Entonces, por eso pusimos esta locomotora de innovación como una de las locomotoras que además tenía que ser transversal a todo, no solamente al sector empresarial, al sector productivo, también la innovación en el sector público, la innovación en todo lo que es la inversión social, porque al fin y al cabo la innovación, la definición de innovación, que hay muchísimas, para mí la más sencilla y la más contundente es hacer mejor las cosas, ser más eficiente, ser más efectivo, hacer mejor las cosas, llegar de A a B más rápido y ojalá en forma más barata. Y eso es aplicable a todo. Entonces aquí tenemos ese otro gran reto. Así como cambiamos la cultura hace 20 años de abrirnos al mundo, de internalizar el concepto de la competitividad, el gran reto que tenemos ahora es dar ese otro salto hacia la innovación. En un mundo que está evolucionando rápidamente, el avance tecnológico es un avance que para quienes tenemos más de cierta edad nos es difícil asimilarlo. Muchos de nuestros hijos lo asimilan mucho más fácil. Estuve hace un tiempo en el Media Lab de MIT. Me decía el señor Negroponte, que dirigía ese Media Lab, el 90% de la tecnología que el mundo va a utilizar en 10 años solamente, el 90% todavía no se ha inventado. Y a mí me tomó varios minutos asimilar eso. Y me dio unos ejemplos. Mire el celular. ¿Hace cuánto se inventó el celular? ¿Y quién puede vivir hoy sin celular? Y me dijo otra cosa que me dejó todavía más preocupado, pues, por la dificultad que tengo yo de asimilar esos cambios tan rápidos. Me dijo, pero lo que hemos visto es poco frente a la nueva revolución que se está dando y se está iniciando. Que el mundo vivió una era de la revolución industrial que duró casi 100 años, que le cambió la vida al mundo, pues, lo que era el mundo antes y después de la revolución industrial. Luego vino la revolución de la informática, que también le cambió la vida al mundo, pero esa duró 20 años, 25 años máximo. Ahora viene la revolución de la biotecnología, que tiene supuestamente quienes están en esa revolución, que va a afectar la vida de todos nosotros con más rapidez y en forma más dramática. Y quien no se prepare para eso, el país que no se prepare para eso, va a quedar realmente rezagado. La diferencia entre los países se va a acentuar en la medida en que los países asimilen o no esos cambios tecnológicos y esas nuevas revoluciones. ¿Quiénes lo asimilan? ¿Quiénes se aprovechan de ellos? ¿Quiénes le sacan jugo? Los países que tienen internalizado el concepto de la innovación, del mejoramiento continuo, ese cambio de cultura. Y por eso pusimos la innovación como una de las locomotoras, y por eso en el último año lo que hemos hecho es tratar de sembrar esa locomotora en diferentes escenarios. Por eso, cuando propusimos el cambio en la distribución de las regalías, yo le dije a los gobernadores, a los alcaldes, hay un inamovible, el 10% de todas las regalías de este país tienen que ir a la ciencia, a la tecnología y a la innovación. Yo negocio
todo lo demás menos eso, y afortunadamente quedó en la Constitución. El único rubro identificado plenamente es ese, el resto hay facultades legales para cambiarlo, porque también para ese cambio de cultura se requiere invertir en mejores universidades, invertir en capital humano, como usted mencionaba, invertir en centros de investigación. Y hemos venido sembrando esa cultura de innovación en seminarios como estos. Le hemos dicho a todos los comités regionales de competitividad, la innovación tiene que ser una prioridad. Le hemos dicho a nuestro director de Conciencias, bájese un poco de la nube de la ciencia y la tecnología abstracta y llévela un poco a la práctica. Use Conciencias y todo lo que hay en Conciencias para fomentar la innovación, por ejemplo, en el sector empresarial. Le he dicho a mis funcionarios que están encargados de la inversión social, en acción social, en la lucha contra la pobreza, usen la innovación como parte de su cultura para poder hacer las cosas mejor. Y por eso me complace muchísimo este seminario que en buena hora se organizó con la revista Semana y las entidades del gobierno que han participado, porque en cierta forma, después de un año de ir sembrando, este es como el lanzamiento de nuestra política de innovación. Como lo dijo Hernando José, aquí han venido grandes expertos internacionales de todas partes del mundo a aportarnos sus conocimientos. En el pasado reciente hemos realizado otros seminarios. Estuvo aquí en Medellín en un seminario muy interesante, por ejemplo, el asesor de Lee Kuan Yew en Singapur, tal vez el país que mejor ha asimilado esto de la innovación y que mejor lo ha aplicado. Entonces nos decía cómo lo hicieron. Me decía que se han tardado entre 10 y 15 años y le decía, no hay un atajo, no podemos ir un poco más pronto. Y después al principio me dijo que no, pero después me dijo que de pronto sí, y que había formas de llegar a lo que a un ambiente, que eso en el fondo es generar el ambiente propicio para que la innovación se dé. Usted decía algo, Hernando José, que aquí no hay cultura de la innovación. Yo estoy un poco en desacuerdo con eso en el siguiente sentido. Los colombianos somos muy recursivos y creo que eso es parte de la cultura de la innovación. Lo que hay que es encauzarla bien, pero talento innovador en Colombia hay por todas partes. Y a mí me sorprende cada vez que voy a cualquier viaje, uno ve, por ejemplo concreto, Alcatel, me acuerdo del presidente diciéndome, el país que tiene el mayor número de ingenieros en Alcatel alrededor del mundo, sobre todo en China, es Colombia. Que hay talento. Lo importante es ver cómo lo encauzamos, cómo lo aprovechamos y cómo le permitimos que ese talento surja y produzca resultados. Y ese es el gran reto nuestro como gobierno, el gran reto de los empresarios, el gran reto de la academia, de las universidades, la excelencia académica. Ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo en reorientar las prioridades académicas hacia aquellos sectores que realmente puedan contribuir en forma importante a este espíritu de innovación. Les decía que me había impresionado cómo me explicaron los efectos que va a tener la revolución de la biotecnología en nuestras vidas, pero al mismo tiempo hacía la siguiente reflexión. En los últimos 20 años,
vean cómo se ha transformado la riqueza del mundo de quienes lideraron la revolución industrial a quienes lideraron la revolución de la informática. Cómo el señor Slim y el de Microsoft desplazaron al señor Rockefeller y al señor Morgan como los grandes ricos del mundo, y cómo las empresas que crearon valor en su época fueron reemplazadas por las empresas de la informática. Pero hay algo bien interesante que está sucediendo. En esta recesión del 2008, que fue tal vez la peor recesión, la más aguda desde la época de la Gran Depresión, y en los últimos años, las empresas que menos valor han perdido o que más valor han ganado en los momentos de auge de las bolsas en Nueva York, en Tokio, en Frankfurt, en Londres, son las empresas que tienen que ver con la biotecnología. Y yo me hacía el siguiente raciocinio: ¿qué debemos hacer nosotros, Colombia, si somos el país más rico en biodiversidad del mundo por kilómetro cuadrado, para aprovechar esa biotecnología? Y esa es una pregunta que le hago a cada empresario o a cada profesor que me encuentro. ¿Cómo cree usted que Colombia podría aprovechar? La respuesta hasta ahora ha sido: traiga investigación, traiga centros de investigación, alianzas, como usted lo mencionaba, alianzas de nuestras universidades con centros de investigación a nivel mundial, universidades a nivel mundial que estén en la biotecnología. Creo una masa crítica. Traiga investigadores que cuando salgan a comer en un restaurante en Bogotá se encuentren con contrapartes y se genere todo un proceso como el que se generó en India con el software, porque hay que aprovechar en alguna forma esa riqueza, esa biodiversidad que tenemos nosotros. Entonces, hacer foros como lo que está planeando el doctor Hernando José sobre biotecnología y cómo aprovecharla. De manera que ahí hay un espacio enorme y un mundo por conquistar. Pero el primer paso es el que estamos dando ahora, de ordenar un poco las ideas y de ordenar el trabajo, de ver cómo vamos a invertir ese billón de pesos mensuales, anuales, que nos va a dar las regalías para generar más innovación, que es como una bola de nieve. Una vez uno desata ese espíritu innovador, se va retroalimentando, y eso es lo que nos va a garantizar que hacia el futuro, cuando las otras locomotoras dejen de funcionar, y que pueden dejar de funcionar en cualquier momento, cualquier baja de precio del petróleo, el sector agropecuario, pues viene alguna otra tragedia. Lo que nos va realmente a garantizar el futuro en materia económica es, sin duda alguna, esta locomotora de la innovación. Y tenemos que comenzar desde lo más simple: generar la cultura de innovación en los colegios, luego en las universidades, en su sena, padre Camilo Bernal, tiene que ser una cultura permanente. En el gobierno tiene que ser una cultura permanente, porque eso es lo que nos va a distinguir de otros en esta competencia, porque es una competencia, en esta carrera, porque es una carrera hacia el desarrollo y hacia el bienestar. Todo lo que podamos hacer socialmente, ahora con la inversión en la banda ancha que llegue a los pueblos más remotos, que tengan la oportunidad de prender un computador y tengan el mismo acceso a la información que hoy tiene cualquier usuario del computador. Eso transforma una vida. Y voy a terminar contando una anécdota en ese sentido.
Cuando estaba yo de ministro de Defensa, había un pueblito que recuperamos de la félula macabra de las FARC, que llevaba 35 años dominando esa región, en la Macarena. Ese pueblito se llama Vista Hermosa. Y llegó el señor Negroponte, el del Media Lab, y me dijo, ¿por qué no hacemos un experimento? Vamos a un pueblo remoto y le damos computadores a todos los niños y le llevamos profesores. Y le dije, yo le tengo el pueblo. Resulta que ese pueblo no tenía señal de televisión, ni tenía señal de celular. Nos tocó poner una antena militar. Y efectivamente mandamos computadores para todos los niños. No eran muchos, eran 400 niños. Y mandamos unos instructores, 3 o 4 instructores que les enseñaran a los niños a manipular el computador, y pusimos la antena para que se pudieran conectar. Y fuimos con el señor Negroponte como un mes después, a ver cómo estaba el pueblo. Y vimos un fenómeno bien interesante. El pueblo se lo han tomado los niños se mandaban en el pueblo, y los papás estaban detrás de los niños aprendiendo, y los niños les decían a los papás, es que hay que hacer esto, hay que hacer esto. Fue una verdadera revolución. Y con Negroponte les dije, mire el poder de la tecnología, mire lo que se puede lograr, y eso fue en un mes. Esos niños están mandando en el pueblo. Y los papás, como yo hago con mis hijos, yo me arrodillo y me doy por vencido frente a la capacidad de poder asimilar la tecnología. Eso es lo que quisiéramos que sucediera con todos los niños y todos los jóvenes colombianos y todos los empresarios colombianos en materia de innovación. Y creo que así este país asegura un mejor futuro. Muchas gracias.